Vamos entonces vamos a reiniciar nuestra mesa, y ahora la parte a la que vamos a entrar es una parte de intercambio y de discusión, no solo entre los ponentes de esta mesa, sino también los ponentes que hoy en la tarde, mañana también continuarán con sus presentaciones. Entonces tenemos buen tiempo para discutir, y la idea es iniciar con preguntas, si quieren ustedes, o también con comentarios y propuestas alternativas a las visiones que se presentaron, ¿no? Creo que hay, para arrancar la discusión, por ejemplo, México, país de clases medias, México, país con 19% de la población que no tiene carencias. Por ejemplo, creo que ahí tenemos dos pinturas diferentes, o habrá que ver, habrá que discutirla, ¿no? Y hay otros elementos más que podríamos discutir: fortalezas de nuestro país, debilidades. Por ejemplo, mencionaban en las ponencias como una fortaleza de nuestro país la estabilidad. Tenemos baja inflación, tenemos el tipo de cambio más o menos nos ha ido bien, y en cambio en otros países tenemos una muy alta inflación, tenemos severísimos problemas de déficit, problemas monetarios muy importantes en Europa. Entonces, por ejemplo, esa parte de estabilidad. Podríamos decir que la estabilidad también en nuestro país va a la pobreza. No avanzamos en la pobreza, no avanzamos en la desigualdad, y tenemos muy bajo crecimiento. Entonces, creo que esas diferentes visiones valdría la pena discutirlas. Se me ocurren esas. Pero bueno, cada ponente hará su discusión, planteará sus puntos de vista, pondrá sus banderillas, como ustedes quieran, ¿verdad? Bueno, pues está abierta la mesa. Si alguien quisiera tomar la palabra y decir algo, adelante, por favor, nomás. Sí. Sergio García de Alba, por favor. Parece que ya. Hay un tema que a mí me gustaría poner, que es de bastante debate. De hecho, a mí me mentaron la madre varias veces cuando trabajé en gobierno federal, porque les voy a decir quién, porque es muy mentadora de madre, Xóchitl Gálvez. Cuando estuve yo en la Junta de Gobierno de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hubo una ocasión que dije yo, oigan, porque había visto yo la información, doy el dato. En México tenemos cerca de 180,000 comunidades de menos de 2,500 habitantes. Casi 25 millones de habitantes ahí, pulverizados. Por la topografía que tenemos, es verdaderamente imposible llevar la infraestructura, la conectividad, los servicios educativos, los servicios médicos. Por eso tenemos puños de comunidades abandonadas sin escuela, o escuelas construidas que no hay maestros, no hay servicios de salud, no hay oportunidades productivas, entonces la mayor parte de la gente que vive en pobreza extrema, en pobreza alimentaria, está en esas comunidades. Aquí en Jalisco, cuando estuve yo en CEPROE, hicimos un proyecto de reintegración de población. Como lo comentábamos, preferíamos administrar la migración. O sea, si de todos modos se da la migración, porque hay quien dice que no hay migración, pues ¿cómo no? Pues los jornaleros agrícolas, pues es un claro elemento, y pues toda la gente que va del sureste a la frontera y trata de cruzar, etcétera, etcétera. Entonces, el punto ¿es válido o no es válido? Porque a mí Xóchitl Gálvez, vuelvo a repetir, me mentó la madre porque dijo que no estaba respetando los usos y costumbres.
Y yo le decía que con todo respeto, lo que no sabía Xóchitl es que yo tengo un hermano misionero que vivió más de 20 años en comunidades de estas, ¿no? Entonces yo le decía a Xóchitl, sí, en algunos casos son buenos usos y costumbres, pero en otros lados en otras ocasiones son mal usos y malas costumbres. Si se mete uno a fondo de las costumbres de las comunidades indígenas, hay mucho machismo, hay violencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es, vámonos por lo económico y lo social. ¿Qué tanto conviene en México que dentro de las políticas públicas y también de las organizaciones no gubernamentales que quieren ayudar a combatir la pobreza, el pensar en esa reintegración de población y hacer atractivos en zonas que se vayan seleccionando, donde se ponga toda la infraestructura para que la propia gente empiece a migrar? Quisiera ver el punto de vista de mis colegas. Pasamos ahora con Manuel Ordorica. Sí, me parece muy interesante este comentario de, digamos, de qué hacer. Yo recuerdo que hace 36 años se planteó la política de población, la meta del 1%. Esa meta se cumplió porque había, y aquí está Luis Aguilar, que trabajamos juntos, y se cumplió porque tenía objetivos y metas muy concretas. Y a los médicos se les hablaba de cuántos nacimientos se deberían de evitar en función de la cobertura en planificación familiar. O sea, y ellos sabían cómo tenían que llegar y acomodar el lugar. Eso se cumplió. También se planteó una política que era la política de las 3 R's: retención de población, reorientación de población de flujos migratorios hacia las costas, donde nosotros teníamos capacidad de absorber población, y reubicación. La idea era la desconcentración de la población desde las zonas metropolitanas. Esa era como la idea. Se cumplió la primera, la que tenía que ver con esta cuestión de la meta en planificación familiar. La otra, con todo y que había una Secretaría de Estado metida en eso, que era la Secretaría de Asentamientos Humanos, no logró ninguno de los objetivos planteados. Y esto se liga también con otro elemento que se menciona, que menciona Sergio, es esta cuestión de las áreas de las zonas dispersas, ¿no? ¿Qué hacer con un porcentaje tan elevado de poblaciones dispersas? Aquí se hablaban de alrededor de 200,000 localidades de menos de 2,500 habitantes. Muchos son indígenas. ¿Cómo los vamos a integrar? En algún momento se habló de algo que eran los famosos NODS, los núcleos organizadores de la dispersión, ¿no? ¿Cómo buscarle, cómo incorporar, cómo integrar a esta población? Pues era de esa manera. Entonces, yo creo que hay cosas que se han planteado, ahí están puestas, pero que no hemos sido capaces de cumplir. Y esto lo quisiera vincular con la presentación que hizo Gonzalo, que tiene que ver sus datos alrededor del ingreso, alrededor, del producto, crecimiento del producto y de la desigualdad. Estamos prácticamente igual, o sea, hay más o menos un crecimiento lento. ¿Qué hacer precisamente? O sea, lo tenemos claro, pero ¿qué hacer para romper con con este crecimiento, ir a un crecimiento más elevado? Yo creo que nos falta puntería. Y lo ligo con algo que comentaba Sergio cuando puso sus 3 conjuntos. ¿A dónde le tiene que tirar este país? Seguimos con el petróleo. Lo que nos falta, yo creo que de alguna manera pues es puntería. Y yo creo que hay que saber, hay que traer al de la manzana, a Robin Hood.
sustituyen, lo desaprendan, ¿no? Que es por la demografía. Es decir, la demografía debe ser el punto de partida de la discusión, de la reflexión, y bueno, y como lo hemos aprendido, del diseño de las políticas. Si no se tiene una especie de reflejo demográfico instalado, caemos en lo que hemos caído ya en muchos otros aspectos, más allá, en la agricultura, por ejemplo, esta idea de generalizar, de pensar a México como una mesa de billar, cuando es un pañuelo, ¿no? Pues nos llevó a décadas de políticas generales, supuestamente aplicables en todo tiempo y todo lugar, hasta que de repente descubrimos que aquí había hábitats y nichos ecológicos y una distribución realmente esotérica, diabólica de las aguas, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces lo de la demografía me parece que es muy importante en general. Yo lamento cada vez más que ahí en mi facultad, no sé, en el ITAM, se haya abandonado la demografía como cátedra. Bueno, uno de nuestros fundadores, padres fundadores de esa benemérita facultad, es don Gilberto Loyo, nada menos, pues adiós Gilberto Loyo, ¿no? Y adiós todo lo demás. Entonces es una lástima y quería resaltarlo. He tenido la oportunidad de decírselo a Manuel en diferentes momentos y con sus colegas del colegio y de la Sociedad Mexicana de Demografía, pero para el punto que nos convocó aquí, sí me parece que vale la pena resaltarlo. Es decir, la construcción de un Estado social o su reconstrucción, como queramos verlo, tiene que hacer explícito lo que no se hizo. Estábamos comentando aquí, cuando vemos estos resultados, al final podemos llegar incluso a una exageración. La única política de Estado de la que se puede hablar en México es de la que se desató a partir de la Ley Federal de Población de 1974, si no estoy mal, al calor de este gran cabildeo, ¿verdad?, que hicieron encabezados por don Víctor Urquidi, ¿verdad?, y los demógrafos de entonces, y sus proyecciones y todo lo demás. Y como lo dijo muy rápido Manuel, pero solamente se puede decir rápido, no es rápido. Se cambió el panorama demográfico y social de México. A partir de la ley, de las políticas desplegadas, y claro, aprovechando un cambio más profundo que ya venía, que era la urbanización del país, su industrialización, la incorporación lenta de la mujer, los factores. Pero, para dar ese ejemplo, ¿no? Yo creo que el bono y el juego del bono y el pagaré está muy bien. Con las nuevas proyecciones, tú me corriges, Manuel, yo creo recordar cuando se vieron las proyecciones ahí en la reunión del Colegio de México hace unas semanas o meses, ya no sé, yo extraje la idea de que gracias a estas nuevas proyecciones el bono demográfico se extiende en el tiempo, unos años. Y eso sí me parece muy importante o sea, estoy de acuerdo. Un gran desafío es el envejecimiento progresivo de nuestra población, es un gran desafío a un Estado social mínimamente digno de tal nombre. Pero creo yo que otro gran desafío es, y esperanza, el que nos plantea esta nueva proyección de población en edad de trabajar. Y me gustaría conocer, bueno, tus y las reacciones, porque eso plantea con mucha fuerza algo que los países avanzados han tenido que reconocer, y aquí no quizás porque no somos avanzados, que es la centralidad que sigue teniendo en el siglo XXI el tema laboral y de empleo. Y entonces creo yo pero es a partir de esa proyección que uno puede decir, el desafío sigue siendo económico. Si no tenemos una economía que genere empleos, entonces vamos a tener una suma diabólica en 20 años. Cada vez más viejos y cada vez más jóvenes y exjóvenes desempleados, ¿no? O inempleados o subempleados.
René. Yo quería plantear, solo para entrar en tema, fuera un poco de la línea que expuse, digo, lo sabemos todos, los derechos cuestan. Entonces, tenemos un problema, ya se ha dicho mil veces, de cómo darle soporte financiero y demás. Pero la verdad es que no todos cuestan igual. Y sería interesante comenzar a hacer o distinguir entre derechos imposibles en el sentido de que financieramente no son viables, por X o por ejemplo, porque se adelantan en términos culturales, por las presiones de organismos internacionales, porque corresponden a sociedades distintas, o de momento no son posibles, y derechos imposibilitados. Y de derechos imposibles, hay un montón de razones por la cual derechos posibles aparecen como derechos imposibilitados. Por ejemplo, corrupción, mal diseño, fragmentación en la infraestructura, mala orientación del gasto público, mala presupuestación, un exceso de repente del gasto, de etiquetación del gasto para organismos y grupos particularizados, etcétera, etcétera. Yo no sé, sería extraordinariamente importante desde el punto de vista del conocimiento y de la investigación empezar a construir dónde están dados ciertos recursos financieros escasos, variables que vuelven derechos posibles como derechos imposibilitados. Algunos cuestan, algunos derechos cuestan simplemente en términos de gasto de operación, algunos otros derechos presuponen partidas adicionales, están altamente condicionados, y otros son relativamente baratos, pueden ser relativamente baratos. Por ejemplo, si hago una analogía con derechos humanos, por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho de altísima rentabilidad y relativamente barato, o sea, no cuesta. Entonces yo creo que tenemos, no cuesta, o sea, no monetario. Yo creo que cuesta menos que otros. Entonces, a mi juicio, una tarea pendiente es empezar a encontrar fórmulas que nos permitan distinguir entre estas cosas. ¿Cuáles derechos son de momento imposibles y cuáles, digamos, en fin? Macario, por favor. Gracias. Nada más, como decía Rolando, que la demografía debía estar en economía nuevamente. Yo creo que también la historia sería muy útil que la recupere. Esa sigue habiendo clases, pero creo que no suficientes. Por ejemplo, el asunto de dispersión al que se refieren. El primer intento por acabar con la dispersión de los pueblos indígenas es en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando intentaron bajar a los indígenas del cerro porque no había manera. Tampoco lo logró, y ahora pues hay que intentarlo nuevamente, porque de otra manera no se puede llevar a estos lugares todas las cosas que quisiéramos que tuvieran. Un argumento en contra siempre es de los usos y costumbres, y también ahí vale la pena la historia. No existen usos y costumbres indígenas, todos fueron construidos durante la dominación Habsburgo, es decir, todos son medievales, no son indígenas. Les llamamos indígenas porque ellos lo usan, pero fueron aprendidos durante la dominación Habsburgo, y todos tienen que ver con el machismo y patrimonialismo al que te referías. Entonces, cuando veas a Xóchitl ahí le dices, yo no le voy a decir para que no me miente la madre a mí. Enrique. Gracias. Bueno, el punto que voy a plantear no está entre los que tú listaste, pero sí entre los que planteó René. Y si no entendí mal lo que él nos expuso, a partir de este cambio en los procesos de las transformaciones de la sociedad, hay algo que queda como colofón, que es que la construcción o reconstrucción del Estado social va a implicar una gran complejidad y una mayor dificultad para acordar objetivos, y que dado ese proceso de diferenciación, pues hay una necesidad, una exigencia de pluralidad de criterios. Pero quiero irme un poquito más atrás de este momento para
para plantear el punto. El marco normativo de nuestra política social es muy reciente. Extrañamente es uno de los acuerdos más tardíos, la Ley General de Desarrollo Social. No había ley de desarrollo social en este país. Y esa ley de desarrollo social, que entre muchos otros resultados parió al Coneval, parió también un conjunto de instituciones que fueron creadas para justamente eso, deliberar, debatir, acordar. Unas funcionan, no me cabe la menor duda que la que mejor funciona es el Coneval, pero otros espacios... la que mejor expone también. Claro. Pero otros espacios pues son un ejercicio de simulación. Consejo Social, o a veces la Comisión Intersecretarial, o la Comisión Nacional de Desarrollo Social. O sea, una especie de recreación de instituciones con pautas de esa otra época que ya das por superada con tu planteamiento de la diferenciación. Nada más que me quedo con la impresión de que con este nuevo marco, que es bastante reciente, y con este ejercicio de política social de los últimos años, estamos pasando a una etapa muy importante, casi única en la historia, salvo corrección de Macario, en la historia reciente, que es un momento muy especial, un momento en el que se está arribando a ciertos acuerdos base para pasar a una nueva política social, con estas reformas hacia la salud universal y basándose en derechos. Pero por lo que tú nos anuncias, eso en efecto va a ser extremadamente complejo. Y quiero plantear el asunto, en estas condiciones, ¿cómo hay que procesar esa política social? Sobre todo si la queremos en clave de gobernanza, como nos diría el doctor Aguilar. No, sí, yo creo que sí va a ser complejo, pero complejo no quiere decir imposible ni que puede ser extendidísimo en el tiempo. Digo, es un problema también de capacidades, ¿no? Uno tiende a construir más variables y a manejarlas, aunque el conjunto de variables complejizan fenómenos. Digo, lo vimos hoy en la mañana, ¿no? Simplemente yo creo que dependerá en mucho, en este marco general que tú me planteas, insisto, en que aceptemos y incorporemos en las políticas, como en otras decisiones, como de hecho se está haciendo, un conjunto de elementos que no son solamente criterios políticos, que son también criterios técnicos, financieros, cognitivos, científicos. En la medida en que seamos capaces de articular esos elementos, posiblemente sea a largo plazo mucho más fácil diseñar políticas más eficientes y económicamente más sustentables. No sé si me expliqué, es lo único que estoy diciendo. El otro punto es que en efecto yo creo que sí debería haber sustratos constitucionales muy fuertes de soporte a los derechos. Lo dije. Gonzalo, por favor. Dos comentarios. Uno respecto a la migración y al problema de las localidades dispersas. Ese es bien, pues sí, desde el siglo no sé cuánto. Realmente es una cosa bien complicada. Más allá de lo que decía Macario, recordemos que el programa Microregiones, ¿recuerdas? Pues fue una estrategia que buscaba detectar en algunas zonas polos de desarrollo y que la política pública solamente fuera ahí y que no fuera a las localidades que no fueran esas, digamos, ¿no? O sea, poner polos de desarrollo en muchas microrregiones y no llevar recursos a las comunidades bien pequeñitas para incentivar precisamente que la gente que viviera lejos llegara a las microrregiones. Pues nunca pasó nada. Pues no pasó nada, o sea, no se perdieron de nada porque no pasó nada. Y ahora con Chiapas, en las ciudades rurales sustentables, las dos que hizo el gobernador
También pues tampoco parece, habrá que evaluar, sobre todo la primera Juan de Grijalva, el nuevo Juan de Grijalva, pero la segunda ni siquiera se terminó, por ejemplo. Entonces, son esfuerzos que sí, o sea, ¿perdón? Las aldeas porteñas, es una vieja historia. Entonces me parece que regresar, o sea, sí es complejo, pero retomar otros factores que puede ayudar, retomar la problemática de población que se abandonó por varios años en México, 10 años, no hubo efectos. Hay, como decía, tú decías, el embarazo adolescente creciente en el siglo XXI en México, que tiene muchos elementos atrás, pero uno de ellos es esta falta de hacer lo correcto respecto a la no ley de población, que esperemos que se retome muy pronto. Hace 5 años vinieron aquí los chinos y la parte social y decían, bueno, es que es muy sencillo, en China pues movemos gente. Oye, pero ¿cómo le hace? Pues muy sencillo, a las 2 que no quieren, pues, a las 2 veces movemos nosotros, regresando a la experiencia china, ¿no, Juan? Pues ahí las cosas son diferentes, y si hay que hacer una empresa grande, pues hay que mover a 1 millón de personas a donde tengamos que llevarla. En México eso, afortunadamente lo digo, no se puede hacer, entonces hay que encontrarle la cuadratura al círculo. Y el segundo es una provocación, mencionó Sergio el tema de innovación, me parece que muy rápido, y yo creo que el tema de innovación no está en el centro de las políticas públicas desde mi punto de vista, claramente, ¿no? El profesor coreano que estaba en México en el ITAM, Chong-Soo Kim, que conocen Corea y México, decía, oye, es que para nosotros, para mí que conozco los dos, me parece que la innovación es un elemento central del crecimiento económico de cualquier país, y en México no tenemos, ese elemento se pierde. Lo que sí tenemos es un chorro de luchadores sociales, ¿no? Que también hemos encontrado una vía alternativa de generar ingresos, y eso me da la impresión que, sin ser una correlación perfecta, me da la impresión que el Estado mexicano en sus reglas es, mira, pues tú cierra calles, tú cierra cosas, y el gobierno con los excedentes petroleros algo te va a llegar. La innovación pues es lo de menos, porque por esa vía uno es más rentable, y eso puede explicar buena parte de las carreras que decías que son diferentes, ¿no? Bien. Pasamos ahora con Rolando y después Manuel. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Bueno, Rolando, por favor. Bueno, iba a ser un punto, son dos. Puede ser que, digamos, la movilización social disparada que ha registrado México en los últimos 20 años sea una forma alternativa de acumular y de crecer. Puede ser, yo creo que se exagera. Y por otro lado, sí, Gonzalo y Sergio, me parece que, sin desmedro de los puntos importantes que tienen que ver con la innovación, sí debemos tomar en cuenta que México, contrariamente a lo que muchos creen, es, dentro de la OCDE y dentro de América Latina, el país con mayor déficit de acceso de la juventud a la educación media superior y superior. Y a mí me parece que no se puede soslayar esas cuestiones. Es decir, yo le decía a Sergio, hagamos una especulación. Él se queja de que se opta por la contaduría, la abogacía. ¿Quiénes optan por eso? Los que están en la educación superior. ¿Y quiénes son los que están en la educación superior? Pues los hijos de nosotros y de otros más ricos todavía. ¿Por qué van a optar por las ingenierías si su trayectoria y su enseñanza y su pedagogía ha sido, pues que a papá le fue muy bien con el despacho, y a su tío mejor con el despacho fiscal, ahora que se pusieron de moda, y con ingeniería financiera, y por ahí se van? ¿Y por qué no imaginamos que, ampliando la base
de la educación media superior y superior, no necesariamente la credencialista universitaria que tenemos, otra. Esos muchachos nuevos, hijos de pobres que entraran, serían sus ingenieros que tanto quieren. Por una buena política de educación, de orientación vocacional, que también se ha dejado por ahí perdida. Pero claro, una política de orientación vocacional con los mismos sujetos que se reproducen en el tiempo, es muy difícil que sea eficaz. Entonces sí tienes, yo creo, que ampliar la base de acceso a la educación superior, incluso por demografía otra vez elemental. No nos soslayemos. Y entonces ya a partir de ahí podemos discutir si la movilización social es lucrativa o no. Ha sido lucrativa en todos lados del mundo. Acuérdense de aquella gran novela de Woolf, ¿verdad? De Master of the Universe. Uno de los personajes centrales es el preacher ese de Harlem, ¿verdad? Que sacaba dinero de todos lados y hunde a este pobre diablo Master of the Universe, ¿no? Entonces, de eso se da en todos lados del mundo. La idiosincrasia mexicana no está, yo creo que no está por ahí. Y luego, esto de los derechos imposibles lo de imposibilitados, estaré de acuerdo con René, hay muchos. El derecho imposibles me remite a la vieja discusión sobre derechos sociales programáticos y no programáticos. Yo creo que al final de cuentas Bobbio tuvo razón sobre Sartori. Si seguimos hablando de derechos programáticos, nunca vamos a tener un régimen universal de derechos. Es al revés. Es derechos, un régimen universal de derechos que te van determinando la asignación de recursos y la generación de nuevos y más recursos. Pero si aceptamos esta categoría de derechos imposibles, pues que Dios nos agarre confesados. No hay nada que hacer. Cada quien definirá, según su fuerza, qué es imposible y qué no lo es. Se acabó. Se acabó la reforma constitucional que estamos apenas celebrando en materia de derechos humanos. Muy bien. Manuel. ¿Ya? Bueno, pues regresando a la cuestión demográfica, para no entrar en un terreno tan pantanoso para mí como yo como demógrafo, pero sí me gustaría, digamos, regresar a la política de población y mencionar por qué tuvo éxito. O sea, al final tiene éxito la política de población porque llega a los niveles más concretos, digamos, de la política. O sea, no queda en un planteamiento, un objetivo general, sino toca cuestiones muy concretas. ¿A dónde llega? O sea, a cuestiones metas, objetivos y metas de las clínicas. O sea, los médicos tenían metas para... Eso era, digamos, inclusive a lo mejor hasta atentaba contra los derechos de las personas, no hay duda. Pero ellos tenían claro cuáles eran sus objetivos. Eso se cumplió. En algún momento se hablaba de que solamente no se valían dos cosas, aborto y esterilización, pero lo demás, digamos, para poder congeniar con la iglesia, ¿no? Pero tomo esa idea porque lo que me interesa comentar también es lo que dice Rolando alrededor, digamos, de lo del bono demográfico. Y vincularlo con la presentación de Sergio. Yo creo que hace falta, y entrando a esa cuestión, digamos, más concreta, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿No? Ya vemos que hay muchas cosas que no funcionaron, la migración, la dispersión, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? Tocaste un punto, en el caso de Sergio, tocó un punto, hay muchas cosas, digamos, que en países, en Estados Unidos también se está produciendo un envejecimiento acelerado de su población. Ese envejecimiento de su población de alguna manera tiene que ser atendido y eso de alguna manera nos puede dar pistas sobre qué cosas son, digamos, las actividades o las actividades profesionales hacia donde tiene que dirigirse, digamos, nuestras producciones. Yo creo que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta para, pues, de alguna manera, ubicarlo en un nivel también más concreto. René quiere comentar algo. Tiene razón.
si tomamos el sentido fuerte de la clasificación que yo hice como una especie de exclusión permanente de derechos, lo que yo quería trazar es la idea que si partimos al revés, por ejemplo, metodológicamente partamos de los derechos imposibilitados, podemos construir ciertas... Es que hablar de prioridades con derechos parece imposible, digamos, pero si lo confrontamos con recursos escasos, a lo mejor en términos de diseño, pues permite coordinar cosas, nada más que decir eso. Dicho eso, por eso es esta distinción, pero tiene razón. Enrique. Gracias. A ver, empiezan a salir muchos aspectos, expresión demográfica, bono, derechos, procesamiento de la política, y quiero poner sobre la mesa algo que creo que en parte se va a tocar en las siguientes mesas, que son las cuestiones de la viabilidad política y los problemas de la viabilidad del financiamiento. Y a lo que me quiero referir es a lo siguiente. La pregunta puede sonar muy elemental. ¿Y cómo se construye una política social? Es decir, no es un asunto de sacar el manual y ver el método y hacerle un diagrama de flujo y hacerle el marco lógico, ¿no? No tengo nada contra el marco lógico, aclaro. Es decir, no es un asunto de micromanagement, para que se me entienda mejor. Y lo pongo por delante porque partiendo del escenario demográfico y partiendo de las necesidades de reforma de la política social, se abre una agenda extremadamente compleja y por demás relevante. Y están puestos en la mesa del debate nacional muchos objetivos. El Pacto por México los colocó de un modo, en muchas agendas de instituciones, de fundaciones, de organizaciones académicas, el año pasado se plantearon. Hay una agenda. Pero en este escenario de complejidad política, esa agenda puede acabar en una especie como de ayornamiento o una especie como de adaptación de las instituciones y las políticas que probablemente no esté a la altura de un reto de tal naturaleza. Reducción de pobreza, crecimiento innovador, equidad e igualdad social. Bueno, y lo podemos ir agregando. Es decir, podemos sobrecargar la agenda de objetivos sin plazos, sin forma de construirlo y, por tanto, sin hablar del financiamiento y sin hablar de las cuestiones de la eficiencia y la eficacia de política pública. Pero nadie nos ha enseñado, y ni la ley de desarrollo social, ni la ley de planeación, ni ninguna disposición normativa, cómo se arma eso en un escenario como México 2013, queriendo construir una agenda de largo plazo. Enfatizo, de largo plazo, porque la mayoría de esos objetivos no son del 2018, ni siquiera del 2024. Entonces, lo pongo como un punto en el que creo que es necesario reflexionar. No es trivial. O sea, no se va a resolver con otro pacto que se firme en mayo o con una descripción en el Plan Nacional de Desarrollo que salga también en mayo. Creo que se tiene que pensar, y hasta ahí llega mi punto, como un proceso al que hay que irle poniendo etapas y ciertas reglas acordadas socialmente para armar esa agenda y llevarla a cabo, ¿no? Gracias. Sergio, y luego yo me doy la palabra. ¿Alguien más? Toco dos de los puntos que ya vienen aquí en la secuencia. Uno, el tema de innovación. Es impresionante el talento que hay en México en respecto a la innovación. Lamentablemente muchos de ellos emigraron porque no se daban aquí las circunstancias en México. O sea, yo por una ocasión que estuve en Alemania,
la gente de Siemens me llevó a presentar a un mexicano. Me dijeron que era el creador de 2 de las patentes más importantes de de los equipos de tomografía de Siemens, ¿sí? Y si voy en una ocasión a un viaje a Italia, la gente de Versace me trae a una mexicana que ha sido de las mejores diseñadoras que han tenido de las líneas de ropa, ¿no? Y así podría seguir aventando ejemplos. O sea, lamentablemente sí hay talento, ha emigrado, porque no hemos generado las condiciones. De ahí que hay esos chistes de que si Bill Gates hubiera nacido aquí, estaría de oficinista en el INEGI y cosas de ese tipo, ¿no? Que realmente hay que creérnosla, porque no se dan las circunstancias. Somos muy innovadores, lamentablemente la innovación la utilizamos más en lo social, en la diversión. O sea, chistes, yo no creo que haya nadie en el mundo como los mexicanos, y agrégale todo lo que tenga que ver con la parte de la innovación en la parte social. Entonces, tiene que darse todo un plan estructural que lleve desde en el sistema educativo básico la generación de innovadores. Si tú quieres una economía y una sociedad innovadora, lo tienes que empezar a trabajar desde el sistema de educación básica, y existe. O sea, hay gurús en el tema de innovación, te lo dicen. Los niños, la gran mayoría, el 90% son innovadores. Los adultos innovadores, pues ya casi el 1, el 2%, o sea, se va perdiendo esa capacidad de innovación. Entonces, tenemos que trabajar sistémicamente, integralmente en los programas que permitan que lo que sí hay en la genética de la innovación de parte de los mexicanos, ¿quién creen que son los meros de mantenimiento en muchas de las grandes empresas de Estados Unidos industriales? Son los mexicanos, porque son los que pueden arreglar rapidísimo graves problemas que paran una línea de producción. Porque los sajones, no porque no haya innovadores, pero se les complica muchísimo cómo salirse de estructuras, de esquemas, y el mexicano encuentra el atajo siempre de cómo volver a echar a jalar una línea de producción que se paró. Entonces, volviendo al punto de la innovación, efectivamente no hay, como decía Gonzalo, en las políticas públicas. Finlandia tiene una ley que impulsa todo el tema de la innovación, que deberíamos de aprenderle mucho a todo este tema, y también tenemos que verlo en las políticas públicas, una fuerte reconversión del CONACYT. No quiero tomar mucho tiempo, pero el CONACYT desde hace rato que debería de modificarse estructuralmente. Tiene que haber, desde mi punto de vista, un manejo muy diferente de la parte de ciencias sociales y humanidades, ciencia básica a la ciencia aplicada, etcétera, etcétera. Yo estuve en la Junta de Gobierno de CONACYT y también me querían sacar a veces a catorrazos. En este país el 60% del presupuesto de CONACYT se va a ciencias sociales y humanidades. Y yo no porque tenga en contra de las ciencias sociales y de las humanidades, pero la mayoría son diagnósticos. Yo me puse a revisar puños y puños y puños, y por eso esa frase no tiene muchos años ya diciéndose que estamos sobrediagnosticados. Entonces, termino en el tema de innovación. No vamos a tener emprendimientos más innovadores, empresas más innovadores, instituciones más innovadores, diputados más innovadores, senadores más innovadores que alcohólicos, senadores más innovadores, si generamos todo un ecosistema que cambie desde la esencia de la parte educativa y social. Y en la parte de jóvenes, ya termino muy rápido, bueno, en el tema de innovación tenemos un grave fuga de talentos. O sea, ¿quién va a hacer la innovación en este país si los innovadores están yendo? Entonces tenemos que retenerlos, tenemos que desarrollar y tenemos que atraer talentos. Las regiones más exitosas tienen políticas públicas de retención y de atracción de talento. Ahorita, por ejemplo, me parece gravísimo que en México se están yendo los jóvenes por empleos mal pagados, los más innovadores, o por las condiciones de inseguridad. En la parte de empleo, nomás rapidísimo, el tema de pymes. A mí me tocó discusiones severas con Paco Gil y con Guillermo Ortiz, donde se les demostró. Guillermo Ortiz siempre que decía, el PIB
va a crecer tanto y por lo tanto el empleo tanto, siempre usaba una formulita que era, por cada un 1% que crecía el PIB, se generaban 100,000 empleos. Y se le llegó a demostrar a Guillermo Ortiz y a Paco Gil, que son doctores en macroeconomía, pero que no le entienden a la microeconomía, no le entienden. Se les llegó a demostrar, ahí están los datos, yo se los llevé, que en México se logró por una política pública de pyme y de emprendimiento que ni siquiera fue la gran maravilla, llevar a 200,000 empleos por cada 1% de crecimiento del PIB. Hasta ellos mismos dijeron, caray, pues mira, sí, como que sí puede funcionar el tema de las políticas públicas de pymes. Entonces, queremos resolver el tema de empleo, hay que echarle pero mucho más ganas a todo el tema de emprendimiento y de pymes. Las regiones que ya lo lograron lo saben hacer y terminaría nomás diciendo que lamentablemente en el presupuesto de egresos de la Federación y de los estados es un desastre. Es un desastre. Yo también me tocó hablar con todos esos gurús de macroeconomía y decían, a mí lo que me interesa es que no haya un déficit importante, un endeudamiento importante, que esté controlada la inflación y no me importa el tema del gasto. Es increíble que le estemos aventando miles y miles de millones de pesos a cosas que no impactan y el tema, por ejemplo, de pymes y emprendimiento, pues como yo le decía a Fox, pues sí, presidente, el único problema que yo tengo cuando yo era subsecretario de pymes es que también mi presupuesto es pyme. ¿Sí? Yo tomo la palabra. Decía Gonzalo en una de sus gráficas que los ingresos per cápita en los últimos años en México se han mantenido estables, como la inflación también estable, pero los ingresos no crecen tampoco per cápita, ¿no? Y comentaba Sergio que a muchos empresarios les gusta competir por precio, con bajos salarios y no con innovación. Creo que esto tiene que ver centralmente con la agenda social en un punto que es la cuestión salarial. Creo que es un punto clave. Si mal no recuerdo, corregirá Gonzalo, según las encuestas ingreso-gasto de los hogares, más o menos como un 70% del ingreso de los hogares es ingreso por laboral, por trabajo. Entonces, por más programas sociales que se generen, si no se resuelve el asunto del ingreso laboral, la pobreza no se va a resolver. Ahí tenemos un punto muy, muy, muy grave. Y yo veo que en México se ha instalado una coalición muy conservadora después de, por lo menos, desde 1976 a la fecha, en relación a los salarios. Y la coalición conservadora dice esto: para competir no podemos darle a los salarios porque vamos a perder. Yo me acuerdo unas discusiones que tuvimos aquí con un empresario del área electrónica que nos decía, no le movamos a los salarios, pero ni un punto ni dos, porque vamos a perder competitividad. Exactamente lo que decía Sergio, es competir por el precio. Entonces me parece, esa es una parte. Para competir hay que tener bajos salarios. Y la otra cuestión es, para mantener la estabilidad macroeconómica, es muy importante mantener los salarios controlados, porque si no se viene la inflación inercial. Hay un artículo muy famoso que hubo de Guillermo Ortiz en esa época, era ese: cómo combatir la inflación inercial, atención con los salarios. Entonces, ahí tenemos una coalición que se ha ido generando y es muy difícil y muy dura, y los sectores empresariales le han entrado muy fuertemente también a esta idea. Y las experiencias que tenemos de competencia en el mundo, de exitosas, los coreanos no han logrado avanzar por salarios bajos. Incluso tienen un problema hoy, que son los costos salariales, que se están incrementando de una manera muy importante. Claro que también incrementaron la productividad, por supuesto, y tiene que ver es muy, muy importante el asunto. Entonces, a mí me parece que este punto es clave. Mientras no
logremos cambiar el peso hegemónico de esta coalición conservadora en la parte salarial, que ve que es la manera de competir, creo que no tenemos solución para la pobreza y para otras cuestiones. En algunas regiones de China, los salarios ya están compitiendo con nuestros salarios. Antes decíamos eso, no es que no hay que subir a los salarios porque los chinos... Aguilar nos ha enseñado o escrito que un elemento muy importante son las coaliciones que están atrás de las políticas sociales. Son coaliciones que impulsan políticas sociales. A mí me parece que un elemento, entre otros, para sumar a la lista de las cosas que tenemos que hacer, un elemento fundamental es modificar sustancialmente esta visión conservadora sobre los salarios, que además nos afectan a estos, digamos, visión muy conservadora con los salarios, nos afectan a tener un mercado interno notablemente restringido. Entonces me parece que este punto hay que destacarlo. No habrá posibilidad de avance social en nuestro país si no modificamos este punto de la política salarial. ¿No podrías, Enrique, ampliar esto, referirte, qué piensas del salario mínimo? Son dos cosas distintas. Sí. El salario mínimo en México se fija por ley, y en Brasil, y Estados Unidos lo fija el presidente. Los salarios se fijan en negociaciones. ¿Cuál sería el papel del salario mínimo en tu visión? Se ha usado, yo creo, el salario mínimo precisamente como referente fundamental de las negociaciones, ¿no? O sea, se dice, no, es que hay muy poquito, los salarios mínimos los ganan, un salario mínimo lo ganan muy pocos trabajadores, no es tan importante, cosa que no es, porque hay que ver los salarios mínimos, es el salario mínimo general y los salarios profesionales mínimos. Entonces, si vemos en una forma más amplia, hay un buen porcentaje de trabajadores que ganan el salario mínimo o muy cerca del salario mínimo. Y a mí me parece que la fijación que se hace supuestamente de manera tripartita cada año, lo que hace es fijar el tope. Y a mí me parece que eso se tiene que modificar radicalmente. O sea, creo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene que ser transformada. Y bueno, esto también tiene que ver con otras cuestiones de tipo político, pero a mí me parece que sí tiene que haber un cambio en este sentido. Una especie de estrategia de desarrollo que está basada en abaratar la mano de obra y el trabajo, pues no genera mercado interno. Me parece bien, ese es un punto yo creo muy importante. Pero a lo que me quería referir es el problema de cómo se genera una política social. Sí, se supone coaliciones, voluntad de gobierno, etcétera. También supone diseños, modos. También supone diseños, maneras que no son al azar, se suponen elecciones y demás. Pero yo lo que me parece interesante, es que, digamos, las políticas sociales normalmente vienen precedidas, no en México, porque el eterno problema de la pobreza, que es gravísimo, son como áreas muy claras de intervención. Entonces, yo pienso que aparte de eso hay otras áreas de intervención y que se van generando, por tanto, una como especie de construcción social aceptada, legitimada, de necesidades que son identificadas como tales y que luego se traducen en derechos. La salud reproductiva. En los años 60, 70, 40 no era tema. ¿Sí? Estaba la pobreza. Entonces, el tema de la política social no solo hay que verlo, y es un poco lo que yo trato de transmitir, no solo hay que verlo en términos de la pobreza, que son elementos fundamentales, la desigualdad, ¿no? Sino en este continuo, permanente flujo de construcción de necesidades que luego se van traduciendo como derechos. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Y demás. Digo, porque si no está... Yo entiendo muy bien el tema de la pobreza, porque es obvio, y no puede... No, sí, digo, no es obvio, pero es absolutamente urgente y prioritario también. Pero el tema es saber si toda la política social se agota ahí. Yo creo que no.
incluso en términos de pobreza tienen innovaciones, entonces hay que verlo como un ciclo, nada más digo eso. Y eso da otra perspectiva. O sea, nadie está en contra de que se atienda la pobreza, por amor de Dios. O sea, no es el tema ese. Está Gonzalo, y después Rolando, y después Raúl. Venda, innova. La discusión del salario y los salarios mínimos es una discusión bien complicada, bien difícil, pero a la que hay que entrarle sin duda. Por lo tanto, sí hay elementos de competitividad, sí hay elementos potencialmente de inflación, pero también hoy en día hay una discusión teórica, hoy mismo, sobre si el salario mínimo, un incremento, genera o no las perversiones que en mi clase de Economía 1 me dijeron, ¿no? Aumentas el salario mínimo, generas desempleo, etcétera. Hay una discusión teórica que habrá que evaluar muy bien, y que curiosamente quien estaba totalmente a favor de un incremento del salario mínimo fuerte, gradual, era Carlos Abascal. Fue bien interesante que en el año 2000, 2001, a mí me tocó estar discutiendo en la Comisión de Salarios Mínimos, y la idea de Carlos Abascal siempre fue, cuando fue secretario del Trabajo, aumentar el salario mínimo, porque venía bajando en picada el salario mínimo real desde los 80. Y yo creo, y lo comentábamos en la Sedesol, cuando en la Sedesol presumíamos, yo inclusive, que la pobreza venía bajando 2000, 2002, 2004, ¿no? Se presumía que era por el programa de oportunidades, por las transferencia de efectivo. Y cuando uno hace un análisis mucho más detallado, pues si bien es cierto, oportunidades, algo ayuda, el elemento más importante fue el crecimiento de salarios de esa época. Y yo le decía a los amigos de oye, me da la impresión que el responsable más inmediato de esta reducción de pobreza es Carlos Abascal y no la Sedesol. Y por lo tanto, pues se ponían como panteras, ¿no? Pero algo, me da la impresión, Enrique, hay que hacer un estudio mucho mejor del que yo hice, pero me dio la impresión que en esa época el responsable más importante de la reducción de la pobreza, dado que el 70 o 65% de los ingresos de las familias mexicanas en promedio provienen del ingreso laboral, fue el salario mínimo. Por lo tanto, yo sí le entraría a una discusión seria, mucho, y no discusiones de Economía 1, que son importantes, pero que hay que trascender ese elemento. Por ejemplo, una idea también que lanzo. ¿Por qué no tener aumentos del salario mínimo en valor absoluto, por ejemplo, ¿no? Yo sé que es un reto, pero en vez de aumentar el salario mínimo 5, 10, 1%, aumentas el valor absoluto, lo cual es mucho más, por cierto, progresivo, y no, si se hace bien con toda la dificultad, no se traslada al resto de los precios, ¿no? Porque hoy el salario mínimo es una unidad de cuenta también. Entonces, por ser unidad de cuenta, pues se afecta todo lo demás que está ligado al salario mínimo, y por lo tanto, pues, el salario mínimo tiene que mantenerse sin muchos cambios. Entonces, sí es una discusión que me parece que hay que entrarle con mayor seriedad. Pero lo que yo quería comentar es que es un tema completamente diferente, aprovechando que estamos en Jalisco, en Guadalajara, porque no va a haber tiempo de platicar el tema de evaluación. Yo sí creo, y lo dije, que el tema de evaluación local tiene que avanzar mucho más. Y yo creo que hay que reconocer los ejercicios de Jalisco. ¿Cómo vamos, David? No, aquí está David, a lo mejor no lo dejan hablar porque no es parte de la... Pero ojalá que nos platicaras en algún momento, a lo mejor fuera, lo que han hecho en Jalisco, cómo vamos, que es un ejercicio de tratar de medir a nivel local cómo vamos y pedir cuentas, ¿no? Me parece que si bien no toda la solución a los problemas va a provenir de la evaluación o la medición local, me parece que es un ejercicio democrático bien interesante, bien importante, que puede dar luz a otros estados para aterrizar mucho más claramente la evaluación a nivel local. Abriremos un espacio
en un momentito para otros comentarios más. Han levantado la mano Rolando y Raúl. Por la hora, si alguien más quisiera tomar la palabra de los miembros de la mesa, y si no, hacemos un cierre y pasamos a una etapa de diálogo con el público que nos hace el honor, el favor de estar aquí con nosotros. Bueno, pasamos entonces con Rolando, por favor. Para dejarlo ahí, yo creo que para el récord de esta reunión sí es muy importante poner uno de los yo decía cómo se hace la política social, pues, a partir de coaliciones, pero también de ideas, ¿no? De ideas, porque esto que le enseñaron a Gonzalo pues fue nefasto, sobre todo porque no es cierto, no está confirmado, nunca se ha podido comprobar que el salario mínimo y aumentos en el salario mínimo lleven al desempleo. Por favor, hay una escuela de pensamiento que dice eso, pero hay otras que dicen que no. Número uno. Pero número dos, eso dejémoslo para el seminario y la cátedra. En la política internacional actual, los dos grandes del continente, Brasil y Estados Unidos, han optado por una política agresiva de salario mínimo. Que no, ¿por qué? En el caso brasileño, está claramente dicho, porque es un elemento contra la pobreza y ha sido un factor muy importante para explicar el abatimiento de la pobreza tal y como se dio en Brasil, junto con otros elementos. Y el caso de Obama, porque cada vez se abre más paso la idea de que el eje de todo el asunto es una recuperación rápida, lo más rápido que sea posible y sostenida en un marco de objetivos de mayor equidad para ese país. Y ahí el salario mínimo vuelve a jugar un papel muy importante. Se desgarran las vestiduras algunas, pero el aumento propuesto por Obama al salario mínimo, el antecedente inmediato es el de Clinton, también lo hizo. No provocó inflación y mantuvo, por lo menos coadyuvó a mantener una demanda que estaba flaqueando por los problemas que hay. Entonces yo creo que es muy importante y hay que debatirlo y hay porque y qué bueno que Carlos Abascal era partidario de eso. Era ser un empresario social de la iglesia. Raúl, por favor. Bueno, muchas gracias. Nada más quería hacer un comentario, quería subrayar un poco de ahora de la discusión de Rolando y René. Quería subrayar un poco lo que dijo Rolando, que no puedes poner la política detrás del derecho, o sea, la relación entre la política social y el derecho social. Creo que no es claro conceptualmente la distinción entre una cosa y otra. En un momento dado, cuando decía Rolando los derechos imposibles, pues evidentemente no puede haber derechos imposibles por definición. La idea de un derecho se pone en una condición, específicamente como derecho social, como una condición aspiracional. Podemos tener condiciones de dificultad de logro, pero el derecho, una vez establecido como una norma en la Constitución, ya no es imposible por definición, sino que hay que darle un contenido. El contenido puede ser distinto dependiendo de quién lo lea, pero me parece que independiente, o sea, ya eso depende del diálogo institucional que le va a dar contenido al derecho, pero el derecho no puede ser imposible en ese sentido. Y la otra cosa interesante sí me parece que en dos momentos se mencionó la política social que lleva al derecho. La política social no puede satisfacer el derecho en ese sentido, sino el derecho debe ser el que lleva la política social. O sea, me parece que la perspectiva es distinta. Y ya cuando estamos hablando desde la perspectiva de los derechos, entonces parte del problema es el cambio del lenguaje. Lo que he estado escuchando hasta ahorita son condiciones de política social, lo cual me parece correcto, pero sí tenemos que diferenciar claramente cuando hablamos de política social y cuando hablamos de derechos sociales, porque me parece que tanto los actores son distintos como los objetivos específicamente de la discusión son distintos. Entonces,
digo esto y además sembrando un poco para lo que voy a decir al rato, pero sí quería hacer la apuntación. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera decir nada más dos ideas así, casi en telegrama. Creo que fue muy importante el asunto del bono y el pagaré demográfico en toda la discusión. Yo me atrevería a decir, no aprovecharemos el bono demográfico con la misma política salarial. Seguiremos como hemos estado, desaprovechando otra vez otra oportunidad histórica. Los coreanos incrementaron sus salarios manufactureros en 8% en términos reales anual y no hubo inflación. Había productividad de por medio, por supuesto. Pero me parece que ese es un punto muy importante y yo diría, discutamos la cuestión salarial, me parece que es fundamental. Y otro punto a discutir muy importante es el asunto de migración, comunidades dispersas, comunidades indígenas. Creo que es muy importante. Yo diría, no se puede hacer una política social si no se le pregunta a la gente qué opinas y dónde quieres vivir. Y ese es un punto fundamental. Probablemente habrá comunidades indígenas que quieran seguir viviendo dispersas y tendremos que verlo como sociedad democrática, qué hacer frente a eso. Pero no podemos imponer una situación. Bueno. Sí. Ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos otro punto, como ven, de discusión muy interesante, muy importante, este asunto. Bueno, abrimos ahora la mesa para discusión. Por favor, una pregunta. Si es pregunta, por favor, que sea muy directa, sí, o breve comentario. Seré breve porque hablo lentamente. Soy Jordi Panas, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente profesor huésped en Corea. Mi pregunta es, ¿qué piensan sobre el cambio del papel de las mujeres en ese proceso? En Europa y por lo que sé de México, hay un cambio muy importante en las mujeres y en su papel derivado de la estructura de hogares, de la nivel de formación y de su papel en el mercado de trabajo. Este tema no ha salido hasta ahora. Y creo que es un tema central para entender los cambios que se están produciendo en nuestras sociedades. Esa es la pregunta. Gracias. Muy bien. ¿Alguien quisiera tomar la palabra para comentar? Bueno, sí, vamos a acumular. Tienes razón. Otra pregunta. Muy bien. Mario Cabrera, la pregunta es en sí, para René, me llamó mucho la atención en el sentido de que en forma histórica, los liderazgos han sido institucionales a partir de un estado X, principalmente aquí en México. Ahora el gran reto es qué tipo de liderazgo debe de haber y de qué forma organizarse y coordinarse. Me estoy refiriendo a los liderazgos ciudadanos. Hay multiplicidad, ya no es como antes, como tú decías, ¿no? Te etiquetaban de estudiante, de trabajador, de obrero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se puede homogeneizar sobre la figura del ciudadano profesional. Un liderazgo ciudadano que haga presión para que realmente exista este estado social.
Pero ¿de qué forma se debe de elaborar este diseño o este proyecto? Porque este proyecto no es de la noche a la mañana. Pero sí debe de existir este liderazgo por parte de la sociedad. Ya existen, vuelvo a repetir, los liderazgos institucionales. Y no queremos caer nuevamente al liderazgo tradicional autoritario por parte de las instituciones, sino en la conformación realmente de un Estado social. Gracias. David, acá adelante. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Por alusión. Es David Gómez. David Gómez Álvarez, por alusión. Gracias, Gonzalo. Creo que el Estado social está en juego en los estados de la República. Tengo la impresión que en términos de instrumentos de política pública, los económicos, mientras que quizá el social está mucho más en juego en lo local. Y en ese sentido me parece que la crisis, por ejemplo, de la deuda subnacional de este país, que estalló en recientes fechas, pero que se viene acumulando desde hace ya varios años, justamente está poniendo el énfasis y la atención en la viabilidad de los estados de la República y de los municipios como instituciones que también tienen entre sus atribuciones el desarrollo social, el combate a la pobreza y muchas otras cuestiones del Estado social. Y en ese sentido me parece que también, por el otro lado, la sociedad civil organizada está también de pronto organizándose mucho más activamente en el ámbito local que solamente en el ámbito nacional, donde hay, por supuesto, algunas OSCs o think tanks paradigmáticos, como algunos que han estado marcando la pauta de la observación ciudadana en la República. Y en ese sentido me parece que la labor de observatorios ciudadanos como Jalisco Cómo Vamos, en efecto pueden cerrar la pinza con discusiones más de carácter nacional u observaciones o la incidencia pública que hacen algunos think tanks a nivel nacional, precisamente para llamar la atención de lo que está ocurriendo abajo, que es delicadísimo. Entre otras razones porque hoy por hoy los municipios y estados sumados gastan más que la federación en muchos aspectos y que rinden muy pocas cuentas. La gran agenda, me parece, que para la siguiente década es la rendición de cuentas subnacional de estados y municipios que están gastando sin ton ni son y donde el Coneval no alcanza a entrar. Y en ese sentido creo que la agenda que nos toca impulsar desde una perspectiva federalista, pensando en el futuro del Estado social, es justamente una devaluación no solo de la gestión que tradicionalmente se ha hecho en estados y municipios, en los que lo hacen, sino también de impacto y de resultados, también desde una perspectiva ciudadana y no solamente gubernamental. Les traigo, por cierto, unas publicaciones que acabamos de presentar. El profesor Luis F. Aguilar ha llamado muy honrosamente un manifiesto cívico a uno de nuestros últimos informes y me da muchísimo gusto que sea él quien lo haya bautizado así. Así les repartiré algunos ejemplares para que puedan llevarse a Ciudad de México. Gracias. Gracias, David. Sí, por favor, ahí a tu izquierda. Sí, buenas tardes, los felicito a todos los expositores. Yo soy maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Mazatlán. Venimos casualmente para escucharlos. Aquí hay una cosa muy importante. Nuestro Estado es eminentemente social. Nació de una lucha social. Todas los derechos son sociales. El derecho a la educación, a la salud. ¿Cuál es el saldo? Vamos a cumplir 100 años de la Constitución, del marco normativo. ¿Cuál es lo que vamos a hacer? ¿Dónde queda lo que supuestamente el constituyente del 17 marcó como una de las grandes luchas, esa desigualdad social de hace 100 años? Y que venimos arrastrando y que vemos que tenemos pavorosos problemas. El problema es qué tanto Estado o qué tanto mercado. ¿Dónde está la disyuntiva? Porque el derecho, ¿verdad? El derecho social es como la Constitución fue concebida por nuestros constituyentes. ¿Dónde estamos? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Es una última pregunta y después abrimos la respuesta, ¿sí? Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Que creo que son muy valiosas, intersecciones de política donde se pone en juego, digamos,
razonable que avanza con el tiempo a muy largos plazos, ¿no? una transformación de lo razonable, como también una intersección donde el punto nodal es la eficiencia, ¿no? Se mencionó, por ejemplo, la maternidad y casos como estos me hacen pensar muy frecuentemente en intersecciones de política donde una modificación, tal vez ligera, o tan grande como se pueda, una mejora en un punto nodal como ese, puede mejorar no solo indicadores y términos de la agenda de discriminación, de la agenda de las brechas de género, como también asuntos muy importantes en resultados de salud. Las intersecciones que ofrece la intervención en el salario mínimo que estamos haciendo evidentes ahorita. Entonces, mi llamado un poco es a la explotación sabia del conocimiento que ofrecen las comunidades de investigación en política, las comunidades de investigación básica en salud, que creo que ya han rendido frutos en México, que creo que puede seguir dirigiendo la atención de las agendas, la atención de los grupos, tal vez de quienes concilian, ¿no? La agenda de la política social, hacia estas intersecciones que tal vez con poco pueden lograr mucho en un largo plazo, ¿no? En aquel largo plazo de donde lo razonable, que ahorita puede parecer difícil, dentro de 50, 60 años va a parecer como que, ¿cómo nos podríamos imaginar la situación actual sin haber hecho aquellas? Muchísimas gracias. Una última pregunta, comentario. Solamente comentar, bueno, creo que ahora entiendo por qué el índice de tendencia laboral que elabora el Coneval, ¿no? Que es el índice de tendencia laboral, que es la parte, el componente, cómo, de qué está marcando el tema del ingreso en la medición de pobreza, ¿no? Ahora lo entiendo con la explicación que daba sobre por qué la importancia de subir el salario mínimo, ¿no? Y yo cuestionarme como economista, en realidad hablar de un Estado social es hablar de un Estado socioeconómico. O sea, es más bien incorporar, sobre todo en el tema de diseño y evaluación de políticas y de programas, pues es también hablar de la política económica. Entendernos a lo que tradicionalmente se refiere cuando hablamos de programas de atención o programas sociales, ¿no? Y en esta parte, pues agradecer mucho el coloquio que se organizó por parte del Instituto, porque coincido con lo que planteaba David, la necesidad y la urgencia de atención para las políticas y para el diseño de políticas en el ámbito subnacional, ¿no? Creo que hay un gran camino por recorrer y que sí hay algunos avances que se han dado, pero que finalmente voltear hacia lo que está ocurriendo en los gobiernos subnacionales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, es uno de los grandes retos de la discusión federal. Gracias, muy bien. Dados los tiempos y que después venimos con otra mesa, después de comer, necesitamos solamente, digamos, recuperar un poco de tiempo, entonces les daría la palabra de los ponentes, participantes en la mesa, a 2 o 3 que quisieran responder a alguno de los comentarios y preguntas. Macario. Yo muy rápido nada más sobre lo de la Constitución, para meterme en problemas con los abogados. La Constitución es efectivamente de orden social, está orientado a la cuestión social, pero como bien decía René, no tenía ninguna utilidad práctica. Es decir, nadie hacía caso de la Constitución durante prácticamente todo el siglo XX, porque el centro estaba en el Estado, en el sistema político y específicamente en el presidente. Y para eso es bien interesante usar datos, porque los datos ayudan a ejemplificar lo que ocurrió, y John Scott, profesor del CIDE, ha hecho pues el seguimiento de cómo se utilizó el gasto social durante el siglo XX, y con la excepción pequeña del gobierno de López Portillo unos años, que Rolando debe conocer perfectamente, en el que hubo un gasto social más o menos importante. La verdad es que el gasto social medido como porcentaje del PIB o medido como porcentaje del gasto público solamente es importante de 1992 para acá, sobre todo de 2000 para acá. Es decir, quien realmente ha gastado en cuestión social, sorprendentemente, fueron los dos gobiernos del PAN,
no porque sean del PAN, sino porque, como bien dijo René, la descentralización del sistema político los fue obligando a hacer cosas que, entre otras, implicaban respetar la Constitución, que antes eso no existía, y entre otras, incrementar el gasto social. Entonces, me meto en problemas con los demás. Bien. Bueno, René. Yo nomás quería contestar rápidamente, pues sí tiene razón, o sea, yo creo que deben surgir liderazgos de la sociedad civil, no se contraponen con lo que he dicho, o sea, digamos, es otro vértice más o otro centro más, ¿no? Está bien que haya centros y participación de todos lados, ¿no? Me interesa nada más decir, yo dije en la primera exposición esta distinción no acertada aquí hice entre imposibles e imposibilitados. Dije, y por imposibles entiendo que en el momento no pueden ser realizables. Entonces, digamos, me parece que no tiene sentido. Lo que me refería es que si tú los nombras aspiracionales, quiere decir que falta una política que los concretice y los haga real. A eso me refiero. Nada más a eso, no sé si me estoy explicando, sino porque si no estamos dando vueltas y me parece que la idea es lo que me interesa transmitir, aunque yo el concepto no lo tengo tan claro. Y ahorita en el pasillo discutimos la relación entre derecho público y social. Muy bien. Oye, un pie de página nada más. Digo, yo no escondo, porque puede ser panista de lo que sea, pero está equivocado. La evolución del gasto social en México empieza a partir de los años 40, llega a niveles muy altos en porcentaje durante la época del desarrollo estabilizador, y luego sí, sigue con López Portillo hasta que luego se cae unos años. Y ahora crece, entre otras cosas, porque el PIB crece muy poco. Entonces el porcentaje respecto del PIB se explica en buena medida porque el PIB crece poco, y dos, porque el presupuesto tampoco crece mucho. Pero en fin, es una cuestión de datos, ¿no? Ok, muy bien. Horacio. Gracias. No, yo nada más, probablemente es algo que se va a discutir en las siguientes mesas, pero sí resaltar la importancia de lo local, ¿no? Creo que tiene mucha importancia ahora las decisiones locales, y creo, un poco en tono con la discusión aquí, que como muchas veces la política pública en ese sentido está rezagada, ¿no? Casi siempre ocurren los problemas y después la política pública en algunos casos es efectiva, en muchos otros no. Incluso yo soy de hecho muy escéptico de la efectividad del Estado para atender problemas, ¿no? Sin quitarle crédito a la política de población, yo creo que se hizo una intervención muy oportuna, pero el fenómeno ya venía, ¿no? Ya era mundial y se estuvo atendiendo. Muchas veces la intervención oportuna es lo que establece la diferencia, ¿no? Pero, digo, rezando la parte local, yo creo que sí es un tema que supongo que se discutirá más adelante, en donde sí hay que hacer adecuaciones importantes en términos de la política social frente a lo local, ¿no? Muy bien. Hay otros dos pies de página, Enrique. Ahí está ¿no? Gonzalo, entonces. Una pregunta bien relevante, el tema de las mujeres, que da para mucho, ¿no, María Luisa? Da para mucho. Dos o tres cosas. Uno, en México, como en otros países, ha habido el avance de la inserción de la mujer en muchas áreas, pero claramente insuficiente. Claramente insuficiente si uno compara la participación laboral femenina en México con, pues, hay que ponerlo así, Escandinavia, ¿no? Estamos muy lejos de tener esta igualdad en muchas de las cosas, y tiene que ver también, yo creo que tiene que ver mucho que ver con los contratos sociales y los contratos, aquí sí, familiares, ¿no? Me parece que no es fácil hacerlo, pero el tipo de labores, el tipo de negociaciones, incluso a nivel familiar, sigue habiendo ahí un tema de mucha oportunidad, de igualdad, de poder, y no lo digo muy, muy fuerte porque si no mi esposa me pega, pero sí es importante, ¿no? O sea, sí es importante que los temas de la mayor inserción femenina estén ahí, y de cambios institucionales que no son unos sencillos, pero tienen que estar ahí. Yo ponía el ejemplo de la licencia de maternidad y
la licencia de paternidad, que me parece que hoy en un país que quiere ser mucho más de igualdad de oportunidades, tiene que estar ahí. Hay retos, por ejemplo, y no es crítica, maestro Luis F., pero ninguno de los panelistas hay una mujer. Es un buen ejemplo de, no tiene la culpa el maestro Luis F., por supuesto, pero es sintomático. Bueno, muy bien. Enrique, ¿no? Iba a tocar este punto, ya hasta creo que abordado, pero también iba a tocar otro, el de la dimensión estatal y municipal de las políticas. Ahí hay un punto que creo que para el resto del coloquio es importante. Me parece que hay que cambiar el giro de la discusión sobre lo estatal y municipal, porque pues con bastante razón en los últimos años se ha ido por el lado del ahora llamado federalismo, pero eso me parece que es un sesgo típicamente chilango, porque se pone el acento en un aspecto y se desprecia o se ignora el gran aporte que ha habido en muchos procesos de innovación local y en una desfiguración del federalismo social. Entonces, creo que vale la pena discutir cómo en una nueva configuración de políticas sociales, ese federalismo social, no sé si se siga llamando así o si esté bien llamado así, tiene que ser repensado. Y creo que eso tiene un impacto muy importante en la cuestión del financiamiento de la política social. Gracias. Pasamos con Juan y terminamos con Manuel. Sobre el federalismo y los derechos sociales, nada más recuerdo una declaración del secretario de Salud, entonces secretario de Salud Córdoba, durante la crisis de la influenza en 2010. Y la declaración me pareció sumamente preocupante, que era pedirle a los estados que se gastaran los recursos que tenían asignados para salud en temas de salud. Cuando el secretario de Estado a nivel federal hace ese encomio que suena un poco como llamado a misa, o sea, sí lo que sacó David del tema de rendición de cuentas, o sea, porque podemos tener la parte salarial, me parece una discusión muy importante, pero desde el punto de vista de qué puede hacer el Estado para garantizar los derechos, dicen que entre un principio ético y un derecho, la distancia es un presupuesto, ¿no? Es del libro de Cass Sunstein. Y si no está vigilado cómo se ejerce ese presupuesto, pues nos quedamos con el principio ético. Muy bien. Manuel, por favor. Sí. Pues empecé con lo demográfico y pues vamos a seguirle con lo demográfico. En función de la pregunta que se hizo de lo estatal y digamos de lo local, yo quiero mencionar otras dos características que tuvo la política demográfica, de ahí su éxito. Una es que tuvo una imagen de largo plazo. Cuando esto se planteó, estamos hablando de los 70s, había un planteamiento de largo plazo hacia el año 2000. Y la otra es que digamos, hubo una intervención. Ahora, en términos de los médicos, pues no se gastaron, digamos, se gastaron el dinero, pero en cuestiones de planificación familiar tenían sus objetivos de manera muy, digamos, muy localizada. Entonces eso funcionó y funcionó bien. Y nada más para terminar con la cuestión de las mujeres, a mí sí hay algo, yo lo mencioné muy a la carrera, pero sí me preocupa de que las mujeres que no tienen seguridad social tienen una esperanza de vida más alta y hay unas distancias muy grandes. Yo no sé en qué situación van a quedar esas mujeres que no tienen condiciones de vida no van a tener condiciones de vida para las edades finales, porque pues, vamos a estar hablando de grupos, digamos, de relaciones del orden de 3 o 4 a 1 después de los 85 años. Muchas gracias. Bueno, creo que en esta primera mesa se han planteado una cantidad importante de temas para la agenda del Estado social, del futuro del Estado social. Se continúa en la tarde
y agradecemos a las 5 de la tarde, agradecemos mucho su participación y regreso y les pido un aplauso para los ponentes, por favor.